Hay una realidad que afecta a todos los venezolanos por igual, independientemente de su persuasión política: el precio del petróleo. En un país donde el 96% de los ingresos por exportación, sí dije 96%, dependen de las ventas de crudo, cualquier fluctuación, por más pequeña que sea, tiene serios impactos. En junio del año pasado, el precio del petróleo estaba en $111 por barril. Actualmente, el mismo barril de petróleo cuesta mucho menos de $40. Chavistas o no, oficialismo u oposición, esta realidad, como ya decía al principio, afecta a todos los venezolanos por igual. Además, se calcula que para balancear su presupuesto, Venezuela necesitaría que el barril de crudo, que ahorita está en menos de $40, se venda en unos $125, algo que según los expertos no se vislumbra en el futuro inmediato. Y bueno, para analizar el tema a fondo hemos invitado a Orlando Ochoa, economista de la Universidad de los Andes y profesor agregado de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Orlando, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a CNN Dinero. Muy buenas noches para ti hasta Caracas. Buenas noches, gracias. Orlando, estaba viendo algunas estadísticas que realmente me imagino que deben de ser muy preocupantes para ustedes los venezolanos y la que más me impactó es el hecho de que Venezuela como país debe 15.800 millones de dólares, suma que tiene que pagar antes de que termine el 2016. Las reservas líquidas andan por el orden de los 15.200 millones de dólares, entonces no es necesario ser un matemático para saber que las cuentas no dan y en momentos en que realmente no hay de dónde sacar dinero. Ya dijimos, el barril de petróleo está demasiado bajo. Entonces, con esta nueva asamblea que toma el poder el 5 de enero, ¿cuál es la opción que tienen para hacerle frente a esta situación tan drástica, Orlando? Bueno, mira, sí, hay obligaciones financieras hasta finales del 2017 de esa magnitud. Incluso se agregan algunas más. Hay que servir la deuda con China, que se paga vía petróleo, y además se le dan facilidades a otros países del Caribe. Y además hay una deuda comercial que Petróleos de Venezuela tiene con sus contratistas y proveedores, también el Estado. Realmente hay problemas de servicio de deuda con los ingresos que hay. Los ingresos petroleros pueden estar este año 2016 por debajo de los 40.000 millones, de hecho más cercanos a 38.000 millones de dólares. Y aunque se vendan parte de las reservas de oro y se hayan liquidado algunos activos del sector público, eso ha llevado a una caída brutal en las importaciones del sector privado que ha agudizado el desabastecimiento. Hay además un proceso inflacionario que se ha acelerado, aunque el Fondo Monetario Internacional moderadamente ve 160%, de hecho, las informaciones extraoficiales del Banco Central de Venezuela muestran que 12 meses, noviembre de 2014 a noviembre 2015, va por 236%, de manera que cerraría sobre el 250, estimamos, en el 2015. Yo diría que la Asamblea Nacional Nueva, más allá de las diferencias políticas que evidentemente hay y los roces que va a haber, creo que lo primero que debe recurrir es a un par de artículos que la Constitución Nacional plantean y que son importantes para orientar la política económica. Uno, el artículo 319 de la Constitución venezolana plantea que el Banco Central de Venezuela rendirá cuenta de sus acciones y metas a la Asamblea Nacional. Incluso coloca una advertencia que si sus metas no son realistas y no se alcanzan, podría ser destituido el directorio. Y luego dice en el artículo 320, la Constitución, el Banco Central de Venezuela no estará supeditado al Poder Ejecutivo y no convalidará políticas fiscales deficitarias. Entonces, es decir, Orlando, no financiará el déficit. ¿Es lo primero que debería hacer la nueva Asamblea, cambiar la Constitución de esa forma? Y te lo pregunto porque cumplir con esos objetivos, con esos dos artículos. Que se cumpla. Fíjate que cumplir ese objetivo significa que el Banco Central de Venezuela, por ejemplo, el presidente del Banco Central es interpelado, debe informar oficialmente la información sobre la inflación y otros indicadores, actividad económica, movimiento cambiario. Nada de eso está siendo publicado desde hace más de 12 meses. Si la inflación se publica oficialmente, la sabemos extraoficial, y es más de 200%,
Yo preguntaría, ¿cómo es posible que el presupuesto nacional del 2016 se haya hecho con una meta de 60% de inflación, si este año cierra en 250? Si el ingreso petrolero cae, ¿cómo se cuadran las cuentas? ¿Cómo PDVSA vende dólares a 6.30? Orlando, bolívares por dólar. Sí, perdona que te interrumpa. Hay otra estadística que realmente es muy preocupante, y es el hecho de que Venezuela importa 70% de lo que consume. Entonces, aunque cambien inmediatamente todo ese tipo de medidas, aunque subiera el petróleo, realmente las cuentas no dan y no van a dar por muchos años. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer la Asamblea? No necesariamente, Rafael. Fíjate, en el sector de alimentos es donde más se ha deteriorado y dependemos más del consumo de las importaciones. Hay otra parte de la industria venezolana que, dada la caída en las importaciones de insumos y en la producción de las empresas públicas y de las empresas que se estatizaron durante el chavismo, que tienen dificultades. En condiciones de un plan de recuperación económica, es decir, Venezuela tiene dos objetivos importantes de corto plazo: bajar la inflación y tener un mercado cambiario funcional. Petróleos de Venezuela está enfrentando dificultades, pero con una tasa de cambio más adecuada, incluso dentro de las dos oficiales que hay. Recuerda que hay una tasa oficial a 6 bolívares 30 centavos por dólar y otra a 200 bolívares. Una tasa media le permitiría a PDVSA y al gobierno central reducir drásticamente el déficit del sector público. Pero el problema es que la población recibiría un impacto en las transferencias sociales y en el costo de las medicinas, de los alimentos. Los sueldos y salarios en Venezuela han estado subiendo por debajo de la inflación. Pero si deseamos que las empresas suban los sueldos y salarios más, los controles de precios tienen que flexibilizarse. Se trata de un desajuste de los mercados privados, de provisión de bienes y servicios, de las finanzas públicas, de los aspectos monetarios, un banco central que financia el déficit. Sí. Pero Venezuela tiene una ventaja: la capacidad del sector petrolero de producir. El precio del petróleo cae, se recuperará entre el 2016 y el 2017. Los mercados confían que, teniendo una industria petrolera importante, se puede garantizar un flujo siempre y cuando vuelva la normalidad al sector privado venezolano, puede reducir las importaciones. Sí, esa es la gran pregunta, definitivamente, Orlando, si va a volver a la normalidad. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero quiero agradecerte el que hayas estado con nosotros en este programa. Orlando Ochoa, desde Caracas, Venezuela.